Ok, aquí vuelvo a grabar esta sesión porque me di cuenta que básicamente no sé, mi computadora tuvo un error y el video desapareció, ¿verdad? Entonces vamos a ir repasando esto de forma rápida, ¿ok? Em, Tenemos esto, composición de funciones. ¿Qué es una composición de función? Sí, básicamente es meter una función dentro de otra. Si me dicen f o g, eso me está diciendo que meta g dentro de f. O viceversa, G o F, eso quiere decir que meta F dentro de G. Y aquí se ve, ¿verdad? Tengo F, o sea, aquí tengo ambas funciones. F o G es meter la G dentro de F, o sea, meter esta G dentro de esta X. Y aquí se ve, ¿verdad? 5X, que ahora es reemplazada por G, 3. Aquí voy desarrollando y este es el resultado. Ahora, hago lo mismo con G o F. Agarro el G y meto F dentro de su X, ¿verdad? Aquí vemos 2 por X, que esta es, ahora va a ser F menos 1. Aquí desarrollo y este es el resultado. Y ahora, metiendo F dentro de F, es 5 por F, lo reemplazo por la X, menos 3. Desarrollo y me da este resultado. Ahora, aquí escogí un ejemplo con una cuadrática para, para, para aumentar la dificultad, ¿verdad? Para estar preparado completamente. ¿Qué hice acá? Di, lo mismo. Me piden F o H. Me están diciendo meta la H dentro de las X de la F. Entonces, 2 por, por X, que esta sería la H, pero al cuadrado, ¿verdad? Porque aquí el X está al lado al cuadrado. Menos 3 por X, que va a ser la H igual, menos 1. Aquí desarrollo. Aquí uso la fórmula notable, porque estamos elevando al cuadrado, ¿verdad? La fórmula notable, A más B al cuadrado es igual a al cuadrado más 2 por A por B más B al cuadrado. Lo desarrollo, ¿verdad? Este, Menos x al cuadrado es x cuadrado, más 2 por menos x por b, más 25, porque es 5 al cuadrado, ¿verdad? 5 por 5, 25. Eh, Aquí hago distribución, menos y menos más 3x. Menos y más, menos 15 y menos 1. Aquí voy simplificando. Hago esta multiplicación, 2 por 5, 10 por menos 1, menos 10x, más 25. Ahora hago distribución acá, ¿verdad? 2 por x al cuadrado, 2x al cuadrado. 2 por menos 10x, menos 20x. Y 2 por 25, más 50. Y aquí ya tengo esto, simplemente uno, datos semejantes, 2x al cuadrado, menos 20x más 3x, me queda menos 17x. Ahora 50 menos 16 más 34. Eso sería. Y esta es la respuesta. Ahora, ahora toca meter f dentro de h, ¿verdad? Para meter esta f dentro de esta x. Y aquí se ve. Solamente que esto es más sencillo, ¿verdad? Que solamente hay que hacer distribución con este negativo. Menos y más, menos 2x a la 2. Menos y menos más 3x y menos y menos más 1. Y ahí nada más sumo el 1 más 5 más 6. Aquí un pequeño repaso del diagrama de Venn. Vemos que en un dominio, bueno, los elementos que están en un dominio no pueden estar, o sea, uno, por ejemplo, aquí la A, ven que la A está asociada a 2, eso no se puede. O sea, un elemento de un dominio no puede estar asociado a 2, pero un elemento de un codominio sí puede estar asociado a 2. Em, Eso se ve de esta forma. Veámoslo acá. Tenemos el elemento del dominio, que ya sabemos que el dominio es X, ¿verdad? Y aquí tenemos eh, dos elementos del codominio. Si yo asocio este elemento con dos de acá, se vería algo como esto, ¿verdad? O sea, este de acá, en este punto,
y acá también tiene este punto. Em, si nosotros trazamos en una gráfica una línea vertical y esa línea vertical toca dos puntos de esa función, eso quiere decir que no es función. Por esa razón no se permite, porque aquí, digamos, aquí el elemento tiene dos elementos del codominio. O sea, el elemento de dominio tiene dos elementos del codominio y eso no se permite por esa misma razón. Entonces, por eso no funciona. En cambio, acá, si yo asocio un elemento de codominio a varios del dominio, eso sí es posible porque eso es una función lineal. Por esa razón es que esta de acá sí es función. Entonces, tomándose en cuenta, eh, vemos que aquí del codominio se asocia a dos del dominio, no hay problema, es función. Aquí este se asocia a dos del dominio, es función, no es función, ¿verdad? Es función y esta es función. Así de rápido. En esta de acá, vamos a borrar acá para explicarlo nuevamente. Entonces, ya sabemos que este es x1, x1, x2 y x3. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente nos fijamos que el x no se repita, ¿verdad? Aquí no se repite, ¿verdad? 2 4 6 no se repite. Sí es función. 3 3 3 se repite, no pertenece. ASP no se repite, sí pertenece. ABA, ¿verdad? Aquí se repitió, B, entonces no pertenece. ABCD, entonces sí pertenece porque no se repite. Eso es lo mismo acá, ¿verdad? Está lo que expliqué aquí arriba. Digamos que este es el X. Es el X y estos son los puntos de Y. Si se repite, digamos, por ejemplo, esta función 3,2, 3,4, es prácticamente lo que estamos viendo acá y esto no es función. Entonces, por esa razón, no pertenece. Ahora, em, aquí es como análisis de, ¿no? Eso aquí es análisis de lo que nos están dando, ¿verdad? Eh, nos dicen, para la función, su gráfico es gráfico, gráfico, ¿verdad? Con la O. Eso quiere decir que nos dan una serie de datos, que serían estos. Aquí yo los tabulé, eso es un gráfico. Determine el dominio. ¿Cuál es el dominio? Son los datos del X, que les puse. Preimágenes son los datos de la Y. No, mentira, perdón. El dominio son los datos de la X. Las preimágenes son las X igualmente, entonces se repite. Codominio son los datos de la Y. Imágenes son los datos de la Y también. Entonces se repite el mismo resultado. Ámbito. Ámbito son los datos de la Y. Igualmente. Entonces se repite el mismo. Y me piden dibujar el diagrama de Venn. Básicamente es dibujar dos círculos, meter estos datos acá, meter estos datos acá y asociarlos, ¿verdad? Ahora, aquí hay algo interesante. Podrá haber muchas formas de llamar las X, ¿verdad? Dominio, primágenes, la Y, comin, imágenes, ámbito, pero eso tiene su respectivo, o sea, por alguna razón tienen nombres distintos porque se diferencian. ¿Qué es un codominio? El codominio es decir, todos los números están encerrados dentro de este círculo, ¿verdad? ¿Qué es un ámbito o imagen? Son los números que tengan relacionados a un número del dominio, es decir, 4, 5 y 6. Aquí se ve, ¿verdad? Por eso el 7 aquí no aparece porque no tiene ninguna relación con el dominio. Pero aquí en el codominio se aparece porque son todos los números que están dentro del círculo. Ahí es donde se diferencian. Ahora veamos los siguientes. Los siguientes son más fáciles. Determine lo siguiente. Dominio son todos los del círculo izquierdo, ¿verdad? Dominio. Codominio son todos los del círculo eh, derecho, ¿verdad? Todos, ¿verdad? Todos. Preimágenes son las X.
estas que están acá, ¿verdad? Imágenes son, con lo que explica arriba, son solo los números que tienen relacionados a un número del dominio. Es decir, 3 menos 5 y 3. El 11 no. El ámbito es igual a las imágenes. El criterio es la función, o sea, es la expresión de la función. Y el gráfico es tabular los datos. Sencillo. Vamos con el siguiente. Este no se hace porque yo creo que hubo un error cuando la profe está haciendo el Word, entonces este no se hace. Más bien debería borrarlo. Solo borrarlo. Listo. Ahí no, sobre todo. Que no puedo borrarlo. Pero este no se hace. ¿Ok? Vamos esto. Esto es muy sencillo. ¿Qué es un cuadrante? En el plano cartesiano, vemos que este es un plano cartesiano. El plano cartesiano vemos que se divide en 4 pedazos. Esos pedazos se llaman cuadrantes. Cuadrante uno, 2, 3 y 4. Se cuenta de esa forma, ¿verdad? Así de esta forma. Uno, 2, 3 y 4. Y aquí me dicen, únicamente indiquen qué cuadrante se ubica cada uno de los siguientes puntos. Eso es muy sencillo, simplemente nos dan los puntos, nosotros tenemos que ubicar en el plano cartesiano y decir en qué cuadrante está. Entonces, 2 está por acá, menos 4 está aquí abajo, cuadrante 4. Menos uno está por acá, coma menos 2 está aquí, cuadrante 3. Cuadrante 3. Menos 4, coma 7, cuadrante 2. 3,5, cuadrante 1. eh, menos 2,3, cuadrante 2. Menos 2,11, cuadrante 3. 4,8, cuadrante 1 y 1,-5, cuadrante 4. Entonces, eso es básicamente simplemente agarrar el plano cartesiano, ubicar los puntos y según en qué pedazos se ubiquen, usted dice, ok, este es el cuadrante 1, 2, 3, 4. Ese es muy sencillo y estos ejercicios ya los explicaré en la siguiente parte del video porque tuve que grabar por partes ya que este video de alguna forma desapareció. Entonces, ya son los siguientes ejercicios. Muchas gracias. Voy a grabar este último ejercicio. Entonces, ¿cuántas primágenes tiene el cero? ¿Qué son las primágenes? Son las X, ¿verdad? Entonces me están preguntando, ¿cuántas X tiene el cero? Si me preguntan cuántas X tiene el cero, entonces el cero es Y. Entonces no sabemos cuántas X tiene el cero, ¿verdad? Si me ubico acá, en Y igual a cero, podemos ver que tiene una X de -2. Y es la única, ¿verdad? Si me muevo hacia acá, no tiene nada. Entonces es la única. Entonces, la única primagen de Y igual a cero es -2. Entonces, ¿cuántas primágenes tiene? Es 1. ¿Cuál es la imagen de 1? La imagen es Y. Entonces yo solamente, si me preguntan la imagen, que es Y, me preguntan que de 1, entonces nos están diciendo que 1 es el X. Entonces buscamos el 1 en el eje X. Aquí lo tenemos. Entonces subimos, 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 subimos. Y aquí tenemos el punto, ¿verdad? 1,3. Entonces, ¿cuál es la imagen? 3. Ahora me preguntan, ¿cuál es la preimagen de 1? Aquí hay que tener cuidado, ¿verdad? O sea, aquí tenemos que leer muy bien porque esto a veces es confuso. De hecho, a mí hasta me resulta un poco confuso. Hay que leer bastante bien. ¿Cuál es la preimagen de 1? Preimagen es X, ¿verdad? Entonces me están diciendo, ¿cuál es la X de Y igual a 1? Entonces buscamos el Y, o sea, el 1 en el eje Y. Lo tenemos acá, ¿verdad? Si me muevo hacia acá, vemos que la preimagen es 2, ¿verdad? 2,1. Entonces, ¿cuál es la preimagen de 1? 2. ¿Cuál es la imagen de 0? Me preguntan la Y de 0. Si yo pongo X igual a 0,
Eso quiere decir que estoy acá. Y ahora busco una Y, o sea, para buscar la Y, busco en el eje Y. Entonces, subo, ¿verdad? Porque hacia abajo no tiene nada, solo tiene hacia arriba. Y vemos que aquí en este punto es donde tiene su Y. Y vemos que es igual a 2. Entonces, ¿cuál es la imagen de 0? 2. ¿Cuál es la imagen de 7? 7 igualmente, ¿verdad? ¿Cuál es la Y de 7? Entonces buscamos 7 en el eje X. 7 está como por acá lejos, ¿verdad? 7 está como por acá. Pero vemos que esto es una línea constante y que esa línea constante va a tener un valor de 1. Entonces podemos decir que 7 tiene una imagen de 1. Ahora, al igual que arriba, nos ponen esto, verdadero o falso. Entonces, f de 4. ¿Quién es f de 4? Buscamos el 4 en el eje X, que está por aquí, ¿verdad? El 4 está como por acá. Vemos que tiene una y de 1, entonces decimos que f de 4 es igual a 1. F de menos 5, buscamos que menos 5 está como por acá, lejos. Y tiene un valor, este, bueno, como por acá, de y que desconocemos. O sea, no sabemos cuál es, pero nosotros sabemos que ese valor es negativo porque está abajo en el eje Y, ¿verdad? Entonces, si nos dicen que f de 4 es igual a f de menos 5, obviamente no, porque va a ser negativo el f de menos 5 y el f de 4 es 1, entonces tenemos que es falso. Ahora, f de menos 6, f de menos 6 está igual más acá y desconocemos su y, pero sabemos que está por acá. ¿Quién es f de 0? Buscamos el 0 aquí, ¿verdad? El x igual a 0 y encontramos su y, ¿verdad? Entonces f de 0 es igual a 2. Entonces me están diciendo que el f de menos 6, que está como por acá, es mayor a f de 0, que es igual a 2. Claramente no, porque menos 6 está como por acá, ¿verdad? Entonces, si bajo, si bajo, si bajo, más bien es un número negativo. Un número negativo jamás puede ser mayor que 2. Entonces ponemos falso. Ahora damos el último. F de menos 2. Si busco aquí el menos 2 en el eje X, vemos que su F es 0, ¿verdad? Menos 2, 0. 0. Y F de 2, vemos que buscamos el 2 en el eje X y vemos que este, su Y es 1, entonces 2,1. F de 2 es igual a 1. Me están diciendo que F de menos 2, este, es mayor al f de 2. O sea, me están diciendo que 0 es mayor a 1 y eso es falso. Entonces, al final las tres dieron falsas. Ahora vamos la última. Me dicen, 1 es imagen, o sea, me están diciendo que 1 es una y para el intervalo de 2 a más infinito. Si me dicen que esta es la y, entonces este intervalo va a ir en el eje X. Eso quiere decir que el intervalo va a ir de 2 y de 2 a más infinito. ¿Ok? Y me están diciendo, 1 es imagen para ese intervalo. Sí, ¿verdad? Porque está aquí. O sea, aquí está el 1. Y el 1 y de 2 a más infinito siempre va a dar 1. Entonces, esa es verdadera. La única que dio verdadera. ¿Todo claro? Lo único que sí no entendí fue la última parte de esa. Lo del intervalo. Ajá. Ok. Siento que es porque hay un montón de cosas acá. Entonces voy a borrarlas. De por sí ahí queda en el video. Entonces
Este, si algo no se entiende, pueden revisar, devolver, ver las veces que quieran. Ok, entonces, me están diciendo, uno es imagen. Si me dicen que es una imagen, si me dicen que es una imagen, me están diciendo que es una Y. Entonces se ubica en el eje Y, ¿verdad? Para el intervalo de, o sea, si es una Y, entonces lo demás que me pongan acá tiene que ser de X, ¿verdad? Si me dicen uno es imagen para el número 2, entonces 2 es una X. Uno es imagen para el número 7, entonces el 7 es una X. Si me ponen un intervalo, eso quiere decir que el intervalo va en el eje X. Entonces, están diciendo que el intervalo va de 2. Voy a poner una flecha más fácil. De 2 a más infinito, ¿verdad? Desde acá a más infinito. Y vemos que si yo agarro un 3 acá, va a tener un y igual 1. Si yo agarro un 4 acá, va a tener un y igual 1. Si yo agarro un 5 acá, va a tener un y igual 1. Y así para todos los números hasta infinito. O sea, todos los números de 2 hasta infinito van a tener un y igual 1. Y eso es lo que me están diciendo acá. 1 es imagen, o sea, es la y para el intervalo de 2 a más infinito. Entonces, sí es verdadero. ¿Quedó más claro? Ok, ya entendí. Sí. Ok, ok. Entonces, sí, esto era lo que tenía preparado para hoy. Si tienen ahí alguna duda con algún otro, bueno, con alguno de lo que expliqué acá, no sé, que no me hayan dicho, ahora es cuando. Al menos yo entendí todo. Así, lo único que tenía así como duda era esa última parte, pero ya está ahí. Ok, qué dicha, entonces me alegro. Entonces, y ya, aquí termina la tutoría. eh, Nos vemos la próxima semana, mismo día, misma hora. Bueno, eso creo. Sí, seguramente sí. Nos vemos la próxima semana. Y recuerden que pueden escribirme, ¿verdad? Por privado, por el grupo, si tienen alguna duda de los ejercicios, también pueden revisar los videos y los PDFs que están ahí en la descripción de WhatsApp, ¿verdad? Ahí tienen todo el material si han faltado alguna clase, no se preocupen, ¿verdad? Ahí pueden verlo todo. Entonces, sin nada más que agregar, eh, nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos. Muchas Gracias. Gracias. Con gusto. Ok, entonces este ejercicio lo vuelvo a grabar porque en la tutoría se me olvidó grabarlo. El último sí está grabado, ahí lo pueden ver. Em, Debo grabar todo esto. Ok. Primera pregunta, ¿cuántas preimágenes tiene el cero? ¿Qué es una preimagen? Preimagen. O sea, se puede decir que el X es una preimagen. O sea, las X son las preimágenes. Y si nos dicen cuántas preimágenes, o sea, nos están preguntando cuántas X tiene el cero. Eso quiere decir que el cero es una Y, ¿verdad? Entonces tenemos que no sabemos cuántas preimágenes tiene
esta, ¿verdad? Ya sabemos que esta de acá es el 2. Entonces, nos ubicamos acá. Si tenemos que el 0 es la y, entonces nos movemos en el eje X para determinar cuántas X tiene ese 0. Entonces nos vamos acá, nos movemos acá, vemos que tiene un 3, sigue moviendo, tenemos un 5, entonces vemos que tiene 2. ¿Y cuáles son? De 3 y 5. 3 y 5. Ahí ya lo sacamos. ¿Cuál es la imagen de menos 5? Y son las imágenes. Entonces, si nos dicen cuál es la imagen de menos 5, nos están diciendo cuál es la y de menos 5. Entonces, buscamos menos 5. Menos 5 está por acá. Y buscamos la y, ¿verdad? En el eje y. Y vemos que es igual a menos 3. Entonces, esa es la imagen. 3. 3 es imagen de, me están diciendo que 3 es y. O sea, 3 es y de, ¿cuál X? Busco el 3 en el eje y, me muevo. Y vemos que en este punto es la imagen de 2. O sea que esto es 2,3. Entonces, vemos que es imagen de 2. ¿Cuál es la imagen de 0? Me están preguntando, ¿cuál es la y de 0? Si me dicen que cuál es la y de 0, entonces eso quiere decir que esta vez el 0 es el X, si no sabemos cuál es la y. Entonces me ubico acá y busco en el eje Y, ¿verdad? Busco arriba, busco abajo y no hay nada. Pero vemos que esta línea, o sea, la función pasa por el origen. Al pasar por el origen, eso quiere decir que hay un 0, o sea, hay un punto 0,0. Entonces, si este 0 es X y este 0 es Y, eso quiere decir que la imagen de este 0 es este otro 0Y, ¿verdad? 0. Ahora tenemos aquí un verdadero o falso. Esto es sencillo. Si nos ponen f de cualquier número, eso es una y. O sea, si nos dicen f de 10, ¿cuál es la imagen de 10 o cuál es la y de 10? Entonces buscamos el 10. Vemos que el 10 está como por acá, ¿verdad? Acá no sé. Pero ese 10 tiene una imagen acá, ¿verdad? No sabemos cuál es tampoco, pero tiene una imagen ahí. Nos preguntan, ¿esa imagen es menor a f de menos 6? Menos 6 está acá. Menos 6. Vemos que la imagen de menos 6 es menos 3. Si la imagen de 10 está aquí arriba y la imagen de menos 6 está aquí abajo, claramente la imagen de 10 es mayor, entonces esto es falso. Ahora, eh, la imagen de menos 1. eh, menos 1 está como por acá. Vamos a ahorrar esto que no se ocupa. Menos 1 está como por acá. Vamos a ver algo aquí. Dibujemos este pequeño pedazo. ¿Ok? Aquí tenemos que 2. Aquí tenemos el 2,3, ¿verdad? 2,3. Si esto es un 2,3, esto quiere decir que esto es un 1,2, ¿verdad? Tiene sentido. Si aquí tenemos un menos 1, tenemos un menos 1, menos 2. Y si aquí tenemos un menos 2, aquí tenemos un menos 2, menos 3.
Ok, sí tiene sentido. Entonces tenemos que f de menos 1 es igual a menos 2. Y f de 1 es igual a 2. Aquí se ve. Entonces me están diciendo, f de menos 1 es mayor a f de 1. No, ¿verdad? Entonces esto es falso. Ahora, volvemos a esto. F de 2 es igual a 3, ¿verdad? F de 3 aquí es igual a 0. Entonces me están diciendo que este es mayor a este. Sí, ¿verdad? O sea, 3 es mayor a 0, entonces verdadero. F de menos 3, el menos 3 está por acá. Ujú. 3, 1, 2, 1, 2. Ok. F de menos 3 está por acá. Está como por acá. No sabemos cuál es. Ujú. Entonces, no sabemos cuál es, pero sabemos que es negativo. ¿Y cuál es F de 0? O sea, aquí el 0, aquí este punto es 0,0. Entonces, F de 0 es 0. Me están diciendo que 0 es igual a algún número negativo acá. No, ¿verdad? Entonces eso es falso. Y, uy, falso. Ahora vamos el último. Menos 5 está como por acá. Sabemos que tiene una imagen de menos 3. F de menos 5 es igual a menos 3. F de menos 7. Vemos que está aquí igual. Entonces tiene una imagen de menos 3. Y son iguales. Eso quiere decir que esto es verdadero. ¿Ok? Entonces, hasta aquí llega el ejercicio. ¿Alguna duda con esto? Me pueden escribir al privado o al grupo y yo les voy a contestar lo más rápido posible. Muchas gracias.